Cuando hablamos de evangelio eterno, hablamos de una eternidad a través de los tiempos. No estamos hablando de un evangelio de lo temporal, tampoco hablamos de un evangelio de la promesa. Ni siquiera estamos hablando de las dispensaciones o tiempos o pactos en los tiempos de los hombres. Estamos hablando de un pacto eterno y estamos hablando de un evangelio que fue escrito y planificado en el cielo. Este no es un evangelio que Dios se le fue ocurriendo a ver cómo decía y qué hacía en medio de los tiempos. No, es un evangelio que Dios planeó desde antes del principio de los tiempos. Por esto estamos hablando acá hoy sobre lo que es el evangelio eterno. Es un evangelio desde la eternidad y a través de los tiempos que nos alcanza a nosotros hoy en lo que la escritura llama la consumación o fin de los siglos. Vamos a hablar hoy desde antes de la creación, en la creación y en el fin de la creación. ¿Qué es el evangelio eterno? Voy a tratar de ponerlo en palabras sencillas, de modo que podamos comprenderlo. El evangelio eterno antes de los tiempos. Antes de los tiempos se nos dice en Primera de Pedro capítulo 1 verso 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Verso 20 dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo, ya Dios había planificado algo. Todavía no estaba Adán y no estaba Eva, pero ya él había pensado en algo porque él tenía un plan maestro y tenía un propósito. Un propósito que él manifestaría a través de los siglos y a través y sobre los tiempos de los hombres. Un cordero que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado. Escuche, porque aquí enlaza dos cosas muy importantes. En este verso enlaza el antes de la fundación del mundo, está hablando desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Por qué? Porque el cordero estaba destinado desde antes de Adán y Eva, desde antes de la fundación del mundo, pero dice manifestado en los postreros. Ponga atención a la palabra postreros. Pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros. Ahora, ¿qué significa postreros? Desde antes del principio de los siglos o antes de la creación, y dice que manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Postreros viene del griego eschatos, que significa final de lugar o tiempo, final de lugar o tiempo, más lejos, último o estado final. Lo que dice es que el cordero fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Cuando no existía el tiempo de los hombres, ya había un cordero y había un plan. Pero luego dice que esto es manifestado a nosotros en los postreros tiempos, queriendo dar esto a entender que esta manifestación se sale del tiempo de los hombres, porque postreros aquí significa final del lugar o tiempo más lejos, último estado final. Entonces, la revelación y la manifestación de este cordero, cuando estamos hablando del evangelio eterno, se da desde antes de los tiempos y es manifestada
desde o más lejos del final, más lejos de lo último, más estado final. Ahora, usted dirá, ¿y cómo es eso? ¿Cómo que es manifestado después de más lejos que lo último y más lejos que el estado final? Bueno, precisamente por eso hay que poner mucha atención y coger un lapicerito y una hoja, o pues si no, pregunta, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que en el desarrollo de este tema usted va a comprender qué es el Evangelio eterno. Lo primero que establecemos es que el Evangelio eterno se da desde antes de la fundación del mundo hasta la consumación, fines de los tiempos, la eternidad o hasta los postreros, o sea, es Hatos, que significa final del lugar o tiempo, más lejos, último, estado final. En el principio de los tiempos, hemos hablado que antes del principio del mundo ya había un cordero y que es manifestado entonces en los postreros o más lejos de los tiempos. Pero miremos qué pasa en el principio de los tiempos, porque el Evangelio eterno es antes, en, a través de y desde la eternidad. Cubre desde el principio hasta el principio. ¿Qué quiere decir desde el principio hasta el principio? Bueno, que donde todo comenzó, ahí termina. En Dios comienzan todas las cosas y de Dios no nos podemos salir. En Él está una eternidad maravillosa, que nosotros le llamamos, ¿verdad? En nuestro espacio de tiempo hablamos del principio y del fin y todo esto, pero la eternidad de Dios no cambia, ni los segundos cuentan porque Él es eterno. Bueno, Apocalipsis 13:8, hablemos de los tiempos, cuando comienza el tiempo de los hombres y cómo el Evangelio se revela y se manifiesta desde el principio de los tiempos. Apocalipsis 13:8 dice, Cordero que fue inmolado. Cordero que fue inmolado, ¿cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Y cómo es eso? Si a mí me enseñaron que fue hace 2000 años. Bueno, estamos hablando de eternidad. Aquí no estamos hablando lo temporal, lo pasajero. Estamos hablando las noticias de la eternidad, visto desde la óptica divina, cómo sucedieron los eventos. Por eso hablamos del Evangelio eterno, claro. Entonces, este cordero fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Por qué? Porque ese cordero tenía que cubrir toda la humanidad, porque Dios tenía un plan. Antes de que creara el mundo, Él dice, yo tengo un plan, este es mi propósito, va a suceder esto y esto y esto, pero al final ellos van a tener una gloria mayor. Van a ser pasados de una creación antigua, angelical, espiritual, a ser unificados conmigo mismo. Bueno, ya ese es otro tema, pero seguimos entonces mirando el Evangelio antes del tiempo, en el tiempo, a través del tiempo y desde la eternidad. Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, desde los principios de los tiempos de los hombres. El fin de los tiempos. Esto es muy importante y aquí hay que poner mucha atención desde el principio hasta el final en todos estos pasajes. El fin de los tiempos. Hebreos 9:26 dice, pero ahora, ¿verdad? Ahora es ya. Y en ese tiempo, esa hora era como más o menos el 65, cuando el escritor puso eso. Pero no se estaba refiriendo a la hora del año 65 después de la crucifixión, sino que dice ahora. ¿A dónde? Ahora en la consumación de los siglos. O sea, dice ahora, aquí en el fin del mundo. ¿Y cómo el fin del mundo? Recordemos que, otra vez, el Cordero fue preparado, ¿sí? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros. ¿Y qué era postreros? Final de lugar o tiempo, más lejos, último estado final. O sea, la manifestación se da a los ojos de Dios, no en lo temporal, sino en lo eterno y lo espiritual
en nuestro espíritu, en una dimensión fuera de lo temporal. Es lo que quiere decir en una dimensión fuera de lo temporal. Entonces el escritor a los Hebreos dice, pero ahora, después del fin de los tiempos, ahora, más allá y más lejos de, ahora, en el cumplimiento, en la consumación, en el fin de los siglos. Ese fue la hora que él estaba viviendo en el espíritu. Él estaba en los lugares celestiales diciendo, en este momento, aquí, en la consumación de los siglos, fuera de los tiempos. Él estaba experimentando el evangelio eterno que se planificó desde antes, que se ejecutó desde el principio, pero él lo estaba viviendo ahí, en los postreros, en la eternidad divina. Él estaba conociendo y experimentando esto, porque dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. En la consumación de los siglos, claro, si usted se sitúa en el fin del mundo, espiritualmente hablando, quiero decir, fuera de los tiempos de los hombres, si usted se sale de esta dimensión y se abraza a la dimensión divina, donde está sentado en lugares celestiales, ahí ya no hay nada de eso. No hay bestia, ni hay falso profeta, ni hay anticristo, ni hay diablo, ni hay nada, ni siquiera hay pecado, porque ya él lo llevó todo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, nos salimos de los tiempos para recibir el evangelio en este ahora, ¿sí? Cordero que fue inmolado del principio del mundo, pero manifestado en los días posteros, finales o más allá del tiempo o en el cumplimiento de los tiempos. Ahí, más allá de los tiempos, no en mi mente, en mi espíritu, yo recibo una revelación y una claridad sobre cuál es mi ahora, o sea, mi posición en Dios, mi posición eterna en Dios, que no cambia. Que no lo cambia la religión, que no lo cambian los hombres, que no lo cambia la enfermedad, que no lo cambia nada de eso. Porque esa es mi posición eterna. En Él estoy escondido, en Él soy bendecido, en Él alcancé la consumación de los siglos y los fines de los tiempos. Este es mi ahora, este es mi presente divino delante de Dios y eso no lo cambia nada. Una vez que yo lo he creído, no sale de mi mente nunca. Y entonces no puedo llegar a ser el mismo nunca antes, ¿no? Claro que no. Qué lindo es cuando vivimos esta hora. Y yo puedo decirle que ahí he estado yo por un montón de años. Qué felicidad, qué paz mental le da a uno vivir esta hora. Ya uno no está en los tiempos de los hombres, sino que ya uno vive la consumación de los siglos, libre de pecado, libre de maldición, libre de temor, libre de miedo, libre hasta de la muerte, libre de todo. En este ahora, en este eterno hoy de Dios. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio el pecado, ¿sí? Si usted no está en la consumación de los siglos, si usted todavía vive en el tiempo de los hombres y tiene la mente natural y los ojos naturales, ahí está el pecado. El único modo que usted esté fuera del pecado y todo este montón de cosas terribles es que se salga. ¿Cómo? Viviendo la hora, la eternidad divina, la experiencia de un evangelio que lo transporta, que lo mueve, que lo saca de las tinieblas y lo pasa al reino de su Hijo amado. Claro. Entonces, sigue diciendo el verso 28, y aparecerá. Está hablando del Señor. ¿Y dónde va a aparecer? Pero ahora, en la consumación de los siglos, en mi espíritu, en la renovación de mi entendimiento, en ese ahora donde yo estoy seguro, cuidado, protegido, guardado en su eternidad, Él aparece y aparecerá por segunda vez. Sí, la primera con relación al pecado. Señor, aquí estoy yo pecador, límpiame. Y la segunda dice sin relación al pecado, sin relación con el pecado. En esa eternidad, en este pero ahora, en la consumación de los siglos, dice que Él aparece sin relación al pecado para salvar. Queriendo decir aquí salvar, liberar, para liberar. ¿A quiénes? A los que esperaron en Él. No, a los que esperan. Está hablando en tiempo presente. A los que estamos esperando, Él se nos aparece y Él nos libera. Él nos salva. Sin relación al pecado, Él aparecerá. ¿Qué significa aparecerá? Bueno, aparecerá viene de optomai. Esa es la palabra griega. Y quiere decir, dentro de otros significados, quiere decir
mirar fijamente y aparecerá sin relación al pecado. Aparecerá mirar fijamente, con los ojos bien abiertos, ¿sí? Porque antes no se nos aparecía. ¿Por qué no se nos aparecía? Porque no teníamos los ojos bien abiertos y no lo podíamos ver. Entonces, él aparece, ¿verdad? Como cuando alguien se lleva un susto y dice, uy, sí, es que yo lo vi, se me apareció. Y tenía los ojos bien abiertos, claro, súper abiertos del susto, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de algo negativo, sino más bien algo positivo. Los ojos se nos abren y se nos aparece sin relación al pecado. ¿Cuándo y dónde? Ahora, en la consumación de los siglos, en un evangelio que me saca de los tiempos, de lo temporal, de lo carnal, de aquello que es pasajero, de aquello que es material y me transporta a la hora, a la eternidad de Dios. Bueno, estamos hablando de qué es el evangelio eterno, y así en términos muy sencillos y muy rápidos estamos tratando de pasar para que comprendamos qué es el evangelio eterno. Pero el tema es el evangelio eterno, ¿verdad? ¿Y qué más? Y el séptimo sello. Así es que hablemos un poquitito de esto de los sellos. Pasemos ahora a los sellos. Los sellos puestos hasta el fin. Hablemos de los sellos, claro. Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esa fue la profecía. Aquellas palabras, aquella revelación quedaba sellada. Las palabras se cerraban, sin palabras. Todo quedaba sellado. ¿Hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. Claro, y si usted mira hacia atrás y entiende lo que estoy hablando, pero ahora en la consumación de los siglos. Entonces, en la consumación de los siglos o el fin de los tiempos, o como dice Pedro, ¿verdad? Cordero que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros, más allá del tiempo, pero manifestado en los postreros. Entonces ya aquí estamos hablando de que los sellos no deberían de estar puestos, ¿no? No deberíamos de estar en la ignorancia, porque la profecía decía que esas palabras estarían cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Cuando yo alcanzo el tiempo del fin, ¿y cómo? Por supuesto, consumado es, dijo el Señor. Aquí termina un siglo, aquí termina un sistema. Aquí, como dijo él, el Dios de este siglo ha sido juzgado. Ahí el diablo es echado fuera. Claro, en su consumación, en la consumación de todas las cosas, en el evangelio del cumplimiento, porque él estaba cumpliendo todas las promesas. Ahí entonces es cuando ya los sellos no están puestos. Pero cuando yo no he entendido el evangelio eterno, estoy lleno de sellos. Y lleno de sellos, por ahí algunos tratan de predicar y de enseñar y se andan peleando unos con otros y pelean y hablan de la Trinidad y hablan de un montón de cosas y lo que, bueno, hay grupos ahí, ¿verdad? De debate, que solo lo que hacen es seguimos entonces. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Aquellos que no han alcanzado el tiempo del fin todavía tienen el evangelio sin cumplimiento. O sea, la revelación está sellada y no se les ha aparecido, todavía no están viendo fijamente y claramente, no se les ha alumbrado los ojos porque están metidos en los tiempos, en el siglo malo. Por eso dice Gálatas que él murió para librarnos del presente siglo malo y que él nos trasladó de las tinieblas a la luz para que alcancemos más allá, en los posteros tiempos manifestado a vosotros, más allá del tiempo. Bendito sea el Rey. Los tiempos cumplidos. Bueno, qué maravilloso esto. Los tiempos cumplidos y los sellos quitados.
Aquí ya no hay sellos, aquí ya no hay dudas, aquí ya no hay preguntas sin respuesta, aquí hay entendimiento, aquí hay entendimiento. Qué gozo, qué lindo, qué maravilloso. Apocalipsis capítulo 22, verso 10 dice, y me dijo, no selles, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Atención, mucha atención. Noticias del cielo, desde los lugares celestiales en Cristo, desde el trono de Dios. Anunciamos las noticias de lo que sucedió. Lo que sucedió. Estamos contando una historia de lo que pasó en los tiempos de los hombres. En los tiempos de los hombres, en el tiempo de Daniel, se le ordenó sellar las palabras, cerrarlas y sellar, ponerle sellos a la profecía. Pero en el tiempo de Juan, a Juan se le ordena, cuando él tiene la visión del Apocalipsis, no selles, no le pongas sellos las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca, porque ya estaba el cumplimiento a punto de llevarse a cabo. No lo selles, porque esto ya se va a cumplir. A Daniel se le dijo, séllalo hasta que llegue el fin del tiempo. Y a Juan se le dice, no le ponga ningún sello, porque esto ya está sucediendo, Juan. Esto está ya manifestándose, Juan. No selles nada. Otra vez volvemos a Hebreos 9:26. Pero ahora en la consumación de los siglos, algunas versiones dicen, pero ahora en el fin del mundo, porque el fin del mundo judío y sus sistemas de sacrificios estaba a punto de ser removido, estaba a punto de ser quitado. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Este ahora primero es eterno, pero ese ahora en cuanto a fechas tiene una proximidad muy cercana al momento en que Juan escribe. Cuando el Señor le da la visión a Juan, le dice no la selles porque ya está a punto de cumplirse, y al mismo tiempo el escritor a los hebreos estaba ya anunciando la consumación de los siglos, porque ambos eventos estaban paralelamente a punto de suceder, uno sucediendo desde lo eterno, pero el otro estaba a punto de manifestarse cuando Jerusalén sería arrasada y la nación sería destruida y millones serían muertos y muchos llevados esclavos y algunos escaparían. Casi 100,000 esclavizados, más de 2,100,000 por ahí muertos. La nación quedó destruida. En buena hora muchos le creyeron a eso, y los que estaban en los montes no se devolvieron a la ciudad y no, cada uno corra. Los que creyeron, y por eso gracias a Dios el evangelio hoy lo tenemos, porque creyeron, y entonces los creyentes vinieron y fueron a las naciones llevando la palabra. Es historia, amados, todo eso es historia, ahí está escrito, ¿verdad? Pero bueno, no vinimos a hablarles de historia, he venido a hablarles sobre lo que es el evangelio eterno y el cumplimiento, y lo que es el evangelio eterno y el séptimo sello. Alabado sea el Rey. 7. El sello de Dios. Hablemos del 7 como el sello de Dios. Génesis capítulo 2, verso 2 y verso 3 dice, y acabó Dios en el día séptimo y reposó de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. El Señor dice 7 veces, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, 7 veces. Y entonces dice que en el séptimo día el Señor bendijo su creación, la santificó. Santificó ese día, santificó todo aquello que él vio 7 veces bueno. La apartó, la guardó, la selló. Bendito sea el Rey. Ahí el Señor nos dio una primer gracia. Desde ahí el Señor, antes
de entrar al reposo, hablando en términos humanos, ahí ya el Señor nos había bendecido y él miró y se aseguró que todo estaba súper bueno. Y entonces él se alegró y lo guardó y lo selló y descansó. Claro, a partir de ahí comienza a todo aquello que Dios había pensado a manifestarse paso a paso hasta llegar al día de hoy, que es el cumplimiento de su propósito divino en Cristo, que es cabeza de la nueva creación. Entonces, dice el Apocalipsis 5:1, y vi la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, ¿verdad? 7 sellos que representan los 7 días. 7 sellos que representan todo el proceso de la humanidad desde Adán hasta hoy. Todas las diferentes etapas. Las etapas de hambre, de guerra, de juicio, de castigo, de virus, todo esto. Y en especial, por supuesto, el cumplimiento profético en Jerusalén o en Israel. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. 7, el número perfecto. 7, el día que Dios bendijo. En los primeros 6 días dice, y fue la tarde y la mañana del día primero, y fue la tarde y la mañana del día segundo, y fue la tarde y la mañana del día tercero, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Pero en el séptimo día no dice, y fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Por qué? Porque ahí el Señor culminó, o más bien no culminó, ahí el Señor sí, ahí el Señor selló, ahí el Señor protegió. Ahí el Señor dijo, yo los bendigo, ahora están bendecidos en mí, están guardados, están cuidados, están protegidos. Hay un plan eterno trazado desde antes del principio de los siglos. Ahí yo los tengo abrazados, de ahí no se me salen. Y entonces en el Apocalipsis se habla de 7 sellos. Y nadie se encontraba digno de abrir los sellos. Y entonces Juan lloraba y lloraba y lloraba porque no había nadie digno. Y posiblemente Juan sentía que era necesario abrir los nuevos cielos y la nueva tierra, porque si no se abría el séptimo sello o el día de bendición o el día perfecto, el mundo quedaría divagando entre los primeros 6 días, entre toda esta situación temporal, y era necesario que el libro fuese abierto y los 7 sellos cumplidos para que la eternidad se manifestara sobre lo temporal, para que alcanzáramos la consumación de los siglos, los fines de los tiempos o los días postreros en los cuales Él se manifestaría o revelaría sin relación al pecado. Alabado sea el Rey. Del principio al fin, el todo en todo. Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de la vida. Qué hermoso, ¿verdad? Al que tuviere sed, yo le voy a cobrar. Y unos sacrificios por aquí y unas vigilias por allá. Qué hermoso. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Claro, y luego ofrece las coronas, porque hay coronas y hay un montón de cosas que nosotros alcanzamos cuando actuamos y cuando creemos. Entonces, sí, todo eso está en la palabra. La corona de la vida, esta corona, la otra corona. Hay un montón de gloria que alcanzar. Este evangelio no es un evangelio aburrido, como algunos dicen que ya todo se cumplió y entonces no haga nada. No, amados, este es un evangelio dinámico, de movimiento, de transformación, de alcance, donde transformamos, donde el verbo en nuestras vidas comienza a transformar nuestro universo y comenzamos a transformar el universo de otros. Es un evangelio en movimiento. ¿Qué haría yo si hubiera caído un evangelio de esos aburridos? Que no hay que hacer nada. Que dicen, no, es que como ya no hay ni pecado, ni hay diablo, ni hay nada, pues échese ahí a dormir y bendito sea el Rey. Gracias a Dios por este evangelio de cumplimiento eterno que me mueve y me mueve y me mueve y me mueve y me mueve cada día. Y me mueve cada día hacia la conquista de nuevas glorias, hacia la conquista de nuevos horizontes,
de nuevas coronas, de una eternidad maravillosa en la cual soy transformado de las estrellas a la luna, al sol, y seguimos de gloria en gloria unificados con Él en esta expansión maravillosa de sabiduría, de luz, de amor, de gracia, de poder, de reino que tenemos en Él. Entonces Él cubre todo. ¿Qué dice ahí? Y me dijo, hecho está, consumado es. Porque Él abrió los 7 sellos, claro, porque Él nos llevó de vuelta al día perfecto, porque en Él alcanzamos el día de reposo, el día de bendición, el día del cumplimiento, el día de la protección, el día donde Dios lo vio 7 veces todo bueno. En Él regresamos a esta gloria porque entendemos que la eternidad siempre ha estado ahí para nosotros. Ese fue el propósito y nunca nos salimos de Él porque Él siempre nos mantuvo bajo ese sello. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El principio y el fin. Alabado sea el Rey. El 7º ángel y el misterio consumado. Maravilloso esto. Maravilloso, amado. Si usted entiende esta parte, listo. Con esto ya tiene para qué. Para el resto de su eternidad. Apenas así de claro y sencillo. El 7º ángel y el misterio consumado. Apocalipsis capítulo 10 verso 6. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Qué maravilloso. Casi nada. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra. ¿Qué juró? Que el tiempo no sería más. Pero ahora en la consumación de los siglos, ahora en el fin del tiempo, ahora en el fin del mundo, Él se manifestó para quitar de en medio el pecado. ¿Cuándo? Ahora en la consumación de los tiempos, en los fines, en los postreros, más allá del tiempo. Es que este es el evangelio eterno, es más allá del tiempo. Pero dice acá que Él juró que el tiempo no sería más. ¿Y cuándo es eso? ¿Y cuándo va a suceder? Bueno, pues ya sucedió. Ya sucedió, amados. Ya sucedió el cumplimiento. Estamos hablando del evangelio del cumplimiento, no de las promesas, donde todavía esperamos y ansiamos y le sucederá como el que come y sueña que come y cuando se despierta tiene hambre y sueña que bebe y cuando se despierta tiene sed. No estamos en la promesa, ya se cumplió. Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él y la tierra, que el tiempo no sería más. Ok, veamos el verso que sigue. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, hablando 7º de perfección, de cabalidad, hablando de los 7 sellos, hablando del 7º día que nunca terminó, que Dios bendijo, hablando de esto dice, sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, ¿sí? Cuando se habla de trompeta se habla de que nosotros somos despertados con un sonido. En aquel tiempo creo se hablaban de 3 trompetas, por ahí se menciona la tercera, ¿verdad? Porque la primera era para que la gente se levantara, se despertara, la segunda era para que la gente se reuniera, se pusieran en fila, y la tercera era para que marcharan. Bueno, pues aquí está hablando de que cuando llegue la trompeta esta del 7º ángel, quiere decir que es una trompeta de movimiento, que nos despierta, que nos une y que nos pone a movernos en una eternidad donde ¿qué? Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó los cielos y las cosas que están en él y la tierra, que el tiempo no sería más. Bueno, seguimos. Sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio, ¿sí? Y usted dirá, hermano, pues que ahora sí me están enredando un poquitito. Pues claro, si no fuera misterio, todo el mundo ya anduviera ahí hablando de esto. Tiene que ser misterio.
tiene que entenderse en la consumación de los siglos, en los fines de los tiempos, en los postreros tiempos, en la revelación de la eternidad, en el evangelio eterno, en el evangelio escrito un código para que yo entienda entonces los 7 sellos, los 7 días, la eternidad de Dios, la apertura de los sellos, Daniel sellando, Juan diciéndole no selles nada porque esto ya se está cumpliendo. Claro, es revelación. Claro que sí. Si no fuera misterio, YouTube estaría lleno de esta información, pero es misterio. A Dios le plació revelárselo a algunos, claro. El misterio de Dios se consumará como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Qué maravilloso, qué lindo, qué gloria, qué gozo, qué victoria. Aquí en esta consumación ya no hay pleitos, ya no hay disputas, ya no hay condenaciones, ya no hay yo soy mejor ministro que el otro, que soy yo, no, que es aquel, no, pero es que yo aquí enseño que hay que vestirse así, pero aquellos no, aquellos andan como quieren. No es el evangelio de la carne ni lo temporal, porque ya no estamos en los tiempos, ya no estamos en los tiempos. Es en la consumación de los siglos que Él se aparece, se manifiesta, se revela sin relación al pecado en este ahora, en este eterno ahora de Dios. Recordemos otra vez, ese ahora era como el año 65, mismo tiempo en que a Juan se le estaba siendo revelado, porque ya el cumplimiento estaba a punto de darse, pero ni siquiera él hablaba del año 65, él estaba hablando de la hora, en la consumación de los siglos, él estaba hablando de una eternidad. En esa eternidad a mí se me aparece, en esa eternidad yo estoy sentado en lugares celestiales, en esa eternidad yo soy amado, en esa eternidad, como dice Colosenses 3, mi vida está escondida con Cristo, en esa eternidad yo soy unificado con el Padre, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno como tu Padre y yo en ti, que también ellos sean uno, perfectos en unidad. Esa es la eternidad divina, ahí estamos unificados, estamos completos, justificados, santificados, tenemos la sabiduría, tenemos la fe, somos vestidos y somos revestidos, no somos vestidos, somos revestidos. Así que se nos da una camisita y se nos pone un saco también. Estamos revestidos, estamos reasegurados, estamos rebendecidos, estamos más que vencedores en Él. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, la aparición, nuevamente, ¿qué significaba aparecer? De optomai significa mirar fijamente con ojos bien abiertos. Así es que, amados, si no se le ha parecido, abra los ojos bien o dígale, Señor, haz como el siervo de Eliseo, ábreme los ojos para que yo pueda ver. Por eso el Señor le dijo a aquella gente de aquel tiempo, si ustedes no vieran, vuestro pecado no permanecería, pero como tienen los ojos abiertos para lo malo, pues vuestro pecado permanece. Que Dios nos abra los ojos para el mundo espiritual y para lo bueno, de modo que podamos creerle y mirarle fijamente a Él con los ojos bien abiertos, como dice en Hebreos, ¿verdad? Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. Bendito sea el Señor. Pero ahora en la consumación de los siglos se presenta una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar o liberar a los que le esperan, a los que están esperando. Se les aparece para liberarlos del pecado por segunda vez, porque la primera, yo soy pecador, la segunda, el Señor me dice, eres libre, yo te justifiqué, yo llevé tus pecados, yo los sepulté. Antes estabas muerto en pecado, ahora estás muerto al pecado. Entonces resulta que el tiempo no será más. En el cumplimiento de aquel que juró, de aquel que creó los cielos y la tierra y juró que en la trompeta del séptimo ángel el misterio de Dios sería revelado. ¿Y cuál era el misterio? Que el tiempo no sería más. O sea que ya no estábamos sujetos a lo temporal, ni a la muerte, ni a lo pasajero, ni al temor, ni al miedo, ni a la esclavitud, porque ya habríamos alcanzado el eterno hoy de Dios, el día séptimo, el séptimo sello, el día de bendición. Y ya no estamos bajo los sellos de la ignorancia, porque ya el Señor abrió los sellos y entendemos que ha habido un cumplimiento. Y en ese cumplimiento pues estábamos en Cristo. Y cuando Cristo abría los sellos, estábamos en Él mirando que ya no somos esclavos, que ya no estamos sucios, que ya no somos, ¿verdad?, lo que pensábamos que éramos.
Ahora no, ahora somos amados, somos perfectos, somos santos, somos justos, somos unificados con Él, tenemos su misma gloria y tenemos su misma justicia. Pero que ahora, segunda Timoteo 1:10, pero que ahora, ¿cuándo? En inglés dice right now, quiere decir ahora, o sea, ya, en este momento, pero que ahora se ha manifestado por la aparición. ¿Qué era aparición? Tenga los ojos abiertos, porque Él se aparecerá por segunda vez en relación al pecado para salvar o liberar a los que en Él esperan, para que estén liberados, esperando, pero que ya estén liberados. Pero que ahora se ha manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, o sea, el misterio del tiempo, que ya no sería más. Ahora no estamos sujetos a la muerte ni al tiempo en esta eternidad. Él quitó la muerte porque ya se nos dio vida eterna. Entonces, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, la gente comienza a darse cuenta que ya el tiempo pasó y ese misterio viene a ser revelado. Qué hermoso, ¿verdad? Que usted pueda recibir y diga: yo soy ese séptimo ángel, que Dios me llamó para despertar a la gente y decirles: ya el tiempo pasó, ya la muerte fue quitada. En esta eternidad y en esta consumación, el Señor se revela y se manifiesta sin relación al pecado para decirte que eres amado, que eres justo, que Él llevó el pecado de todo el mundo. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Qué maravilloso, qué hermoso. En Él somos bendecidos y somos libres de todo mal. Terminamos con este pasaje, que si usted logra entender este pasaje, aunque no entendiera el resto de la predicación, ya lo entendió todo. Job 5:19. En seis tribulaciones, en los 6 días, en los tiempos de los hombres, en 6 tribulaciones te librará, y en la séptima no te tocará el mal. Cuando entras al séptimo sello, al día perfecto, al día de bendición, a la consumación de los siglos, ahí estás protegido, estás guardado, estás amado, estás justo, estás completo. Y hubieron 6 tribulaciones donde Él te libró, pero la séptima no te tocará, no te va a tocar nada. Estás seguro, estás bendecido en Él, en la séptima. Ahí cuando entramos al séptimo día, cuando se nos abre el séptimo sello, cuando se nos es revelado que el tiempo ya no es más, cuando entramos a esta eternidad, a esta consumación de los siglos, no te tocará el mal. Bendito sea el Rey.